están ya? Muy buenas noches a un programa más de Primer Plano y empezamos con la presencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en Cuba. Cuba ocupa un lugar central en nuestra parte del mundo, es uno de los lugares más estratégicos, siempre lo ha sido, y puede servir, yo lo voy a tomar de esa manera, para medir, uno, el poder de Estados Unidos y dos, la influencia de México o la influencia de la política exterior mexicana. En el caso de la relación de Estados Unidos con Cuba, a raíz de la guerra con España en 1898, Estados Unidos domina, literalmente gobierna Cuba hasta el 1 de enero de 1959, cuando el ejército revolucionario o el movimiento 26 de julio toma el poder. A partir de entonces viene una etapa larguísima de enfrentamiento entre la Revolución Cubana y Washington, que gradualmente evoluciona hasta este momento que está marcado por un Estados Unidos menos poderoso, más dispuesto a negociar un nuevo trato con Cuba, a terminar la Guerra Fría tropical en Cuba. Y en ese sentido, pues podríamos medir esa evolución del poder estadounidense, de la forma como lo proyecta en la cuenca del Caribe. Vamos a ver qué sucede. En todo caso, es un momento histórico, imposible evadirlo. En el caso de México, también Cuba sirvió como una demostración de la independencia de la política exterior mexicana, nacida de la Revolución Mexicana. Es decir, así como Plutarco Elías Calles apoyó a Sandino en Nicaragua, de la misma manera los gobiernos mexicanos apoyaron a la Cuba revolucionaria para poder demostrar al mundo que México es independiente frente a la potencia. Pues eso era en el pasado, porque en la actualidad, en este momento histórico, lo que más llama la atención es la ausencia de México. Realmente no tenemos ya presencia, no tenemos incidencia. Supongo que el embajador de México en Cuba estaba presente durante alguna ceremonia, pero pues no ha sido informado, no parece que tuviéramos algo que ver. Y sin embargo, como supongo saldrá durante la conversación, Cuba sigue siendo muy importante para México. Bueno, los mexicanos empezaron a pensar en Cuba como un punto estratégico inmediatamente después de la independencia. Se pensó que en unión de Colombia, México y Colombia podían propiciar una invasión de Cuba para liberarla y echar a España, que en Cuba nos amenazaba a nosotros. La invasión de Barradas en Tampico se preparó en Cuba, así que era una influencia peligrosísima. Luego, durante el Porfiriato, hubo una campaña para adquirir Cuba, que México adquiriera Cuba, porque si no, Estados Unidos ya se veía ahí que estaba encima. Juárez no apoyó a los cubanos en su independencia porque prefirió que se quedara España a que viniera Estados Unidos, que era lo que se veía venir. En fin, el punto es que nosotros hemos visto a Cuba mucho en función de nosotros. Claro. Y Cuba en realidad es una forma de relacionarnos con Estados Unidos. Sigue siendo eso. Es por nuestro cambio en la relación con los norteamericanos que tú dices, Sergio, lo más sorprendente es que México no está. Bueno, lo más sorprendente para nosotros, porque yo creo que al resto del mundo le tiene sin cuidado y a los cubanos si estamos o no estamos presentes, pero para nosotros sí es sorprendente y refleja la verdadera naturaleza de nuestra relación con Estados Unidos. Antes buscamos una independencia relativa, ahora ya no. Ahora no sé qué buscamos, pero la independencia relativa no.
Bueno, pues ha cambiado el tablero sensiblemente y nos recuerdan estos episodios históricos que son muy útiles para encuadrar lo que está ocurriendo en Cuba. Creo que hay tres elementos muy importantes en los tiempos que corren. Uno, cómo cambia la relación de Estados Unidos con Cuba. O sea, demográfica y culturalmente todo este tema de la Guerra Fría ha quedado literalmente engullido por la historia. El hecho incluso de que Marco Rubio no haya ganado en Florida implica que esta forma de hacer política con la causa cubana en los Estados Unidos está en vías de extinción. Interesante ver también cómo Venezuela se desvanece en el gran tablero. Le dieron, incluso lo recibió Fidel Castro a Maduro, pero se va diluyendo una forma de organizar la política en toda la cuenca. Y ayer la jornada decía sintomáticamente en su rayuela, una Cuba heroica se va, ¿no? Es decir, esta resistencia frente a los Estados Unidos es una forma de la izquierda de leer, pues es una época de la historia que ahora termina. Deportivamente, decía la rayuela, le deseamos éxito a Cuba en lo que viene. No sé qué venga, porque no solamente hay este deshielo con los Estados Unidos, está el anuncio de que Raúl Castro se irá, además lo ratificó en México hace algunos meses que estuvo aquí en el 18, por tanto se abren un montón de incógnitas sobre a dónde se mueve efectivamente la isla, y ahí si hubiese pues un poco de cálculo estratégico, México estaría intentando jugar. No sé bien qué, vamos a cambiar embajador, la propuesta es que sale Bremer de Cuba y entra ahora quien fuera gobernador de Coahuila y secretario de Agricultura. No sé bien si esto responde a algún cálculo que está haciendo el gobierno de la República, pero sospecho que en buena parte del cambio de tableros México es más un espectador que otra cosa. Bueno, retomando los dos temas que pone, o las dos perspectivas que pone Sergio en la mesa para México, digo, para Cuba y para Estados Unidos, pero un apunte, ahora voy a ello, un apunte. Yo creo que si México quisiera jugar algún papel estratégico o algún papel central, ya no digamos estratégico, habría mandado otro tipo de embajador, habría mandado un embajador, pienso yo, pues de carrera, a alguien que hubiera... Conste que yo preguntaba, o sea, bueno, si hay alguna lógica profunda ahí, pues que ya yo no vea. Bueno, yo me sentí obligada a responderte. No sé si estoy en lo correcto, pero me parece que en estos momentos México debió haber escogido a alguien, ¿sí?, que se hubiese distinguido por su buena relación con Cuba, por haber estado en el servicio exterior, alguien experimentado o, no sé, en fin, alguien muy cercano a Cuba no lo hizo. Creo que desde la perspectiva de México, como planteaba Sergio, México no es la primera vez que deja pasar la oportunidad, ¿sí?, de incidir en esta región y de incidir en las relaciones México-Cuba, a pesar de lo que señaló Sergio, que en los 60 fuimos, digamos, el único país de América Latina que levantó, por el motivo que fuese, la bandera, a pesar de ser el traspatio de Estados Unidos, la bandera de la Cuba revolucionaria. Entonces, sí hubiéramos esperado, ¿no?, que México pudiera haber jugado un papel importante en el acercamiento. Y desde la perspectiva de Cuba, de Estados Unidos, perdón, he estado leyendo sobre el fin de semana y veo como en periódicos norteamericanos, y veo como dos teorías. Aquellos que dicen que Obama va a Cuba no tanto a ver al gobierno cubano, sino a ganarse, decía Abe Lowenthal, ¿no?, a ganarse las mentes de la simpatía de los cubanos y digamos, a quitar todo ese velo de que Estados Unidos es un horror y es un monstruo y en fin, ¿no? Y por el otro lado es que va por la democratización de Cuba, ¿sí? Lo único, con esto cierro, me parece que una vez más se confirma en la historia que es la combinación de una coyuntura, de un contexto, ¿sí?, este contexto globalizador, digamos, el fracaso del modelo cubano, la crisis de Estados Unidos y también de liderazgo. Hacía falta un Barack Obama, ¿sí?, y un Castro dispuesto a empujar esto, ¿no? Entonces, contexto más liderazgo. Vamos, tuve el impulso de responderte en el tema del fracaso de la Revolución Cubana, porque me parece un tema... No dije de la revolución, dije del modelo económico. Bueno, del modelo Es económico. diferente. Fracaso del modelo económico, social, político cubano. Es fascinante el asunto. Sí. Lo dejo para otra ocasión porque hay dos dimensiones sobre la importancia que tiene Cuba para México, Sí. y por lo cual argumentaría que es urgente que haya una revaloración de la indiferencia y el desdén
mexicano o la impotencia mexicana también frente a Cuba. Una, la migración cubana. No acaba de aceptarse la importancia que ha tenido la migración clandestina que se inicia a principios del siglo y que utiliza a México como un conducto para llegar a Estados Unidos, porque los cubanos son privilegiados en Estados Unidos. Basta con que pisen Estados Unidos para recibir papeles. En consecuencia, es la política de pies secos, pies mojados. Si pisan con los pies secos, ya tienen papeles. Si los agarran en el mar y los devuelven, los pies mojados, ya se fregaron los cubanos que quieren llegar a Estados Unidos. Pues bien, la migración cubana fue uno de los aspectos que alentaron al crimen organizado en lo que es el Golfo de México, porque fue una fuente de ingresos para el crimen organizado. De hecho, los Zetas empiezan a cobrar cuota a los migrantes a raíz de los cubanos. Y en consecuencia, si cambia el sistema político y hay más flexibilidad, es muy posible, y cambia la política migratoria estadounidense, es muy posible que crezca el flujo masivo de cubanos hacia México para usar nuestro territorio como lo hacen los centroamericanos, con todas las consecuencias que eso va a tener en nuestra relación con Estados Unidos. Ese es un hecho. Segundo, lo lanzo como hipótesis, que es el nexo del crimen organizado con Cuba, porque la isla sirvió hasta la Revolución Cubana como punto para expansión del crimen organizado estadounidense, y Joaquín Villalobos, el exguerrillero salvadoreño, argumenta que en la medida que se debiliten las estructuras de control cubanas, el lugar lógico para migrar de los carteles de la droga mexicanos es Cuba. En consecuencia, me parece que tenemos que pensar hacia el futuro de lo que pase en la isla, porque nos va a afectar directamente. Bueno, dándole otro matiz, debemos de reconocer que aguantarse medio siglo siendo vecinos de Estados Unidos, y Estados Unidos sin duda la gran potencia, por un tiempo neutralizado con la presencia soviética, después ya no, después queda como la única gran potencia en el mundo, y los cubanos aguantaron. Hay detrás de esto una visión del nacionalismo cubano que a mí me causa admiración, y me pregunto si va a ser capaz de aguantar la nueva era. Yo supongo que sí, porque si pasó por ese nacionalismo que viene del siglo XIX, que es la lucha de los cubanos contra España, lo de Martí, va a ser particularmente importante para nosotros ver cómo evoluciona ese nacionalismo, pero yo creo que va a estar allí en el futuro, cuando le dicen adiós a la Cuba heroica. Bueno, pero la Cuba, la esencia de la nacionalidad cubana, como la de Puerto Rico, que sigue siendo Puerto Rico, pese a estar dentro de Estados Unidos. Yo tengo la misma esperanza e intuición que tú de que no va a pasar como pasó en los países de Medio Oriente, ¿no? Egipto y así, que entraron, ¿sí?, tiran a un régimen revolucionario y después es el caos. Yo creo que Cuba sí va a tener la fortaleza, y tengo esa intuición y esperanza. Leonardo. Yo lo que no sé es cómo se va a dar la alternancia. Si una vez que se va Raúl Castro, que va a ser en el 18, cómo se va a dar todo eso. A mí también me conmueve, me admira ese espíritu nacionalista de la Revolución Cubana. Lo que no sé es, ahora que van a ser un país normalito, cómo vamos a jugar con ellos. O sea, Cuba va a ser ya tanto como la Dominicana, como Centroamérica. La verdad es que hace Sergio es central, pero no solamente por eso, sino también por los flujos de inversión y muchas otras cosas más, y la necesidad de refrescar nuestra política exterior. Ya se nos acabó la posibilidad de estar jugando a la soberanía relativa, ahora a ver qué hacemos con Cuba, pero la misma pregunta me hago con Honduras, con Guatemala, con toda Centroamérica, que ya entra, digo yo, a una lógica. O sea, Cuba empieza a ser, a partir de ahora, o sea, cuando se jubila esa Cuba heroica, un país normal. Entonces ya no tiene esta parte así épica o epopéyica para la política exterior mexicana. ¿Qué haremos?
Por eso me preguntaba qué va a hacer Enrique Martínez a La Habana. Sigo sin saber cuál es la movida. Seguramente hay algo escondido ahí que seguramente yo no veo. Bueno, pues habrá que verlo. Nos faltó hablar sobre el turismo. La competencia Cancún y Cozumel se viene feroz de las playas cubanas con todos sus atractivos adicionales. Regresamos. Se cumplen 78 años de la expropiación petrolera en México, una fecha histórica muy importante. El director de Pemex dice que este año, en este momento, estamos en un equivalente al 38. Pemex está en una encrucijada, ni duda que está en una encrucijada, pero yo veo que ese equivalente a 38 es porque vamos de regreso a donde empezó todo, cuando el Estado mexicano, por razones que no vienen al caso, decidió entregar la propiedad del petróleo a los intereses privados y resulta que estos fueron empresas extranjeras. Bueno, en este México de ahora neoliberal se ha abierto lo más que se puede el petróleo al capital privado mexicano y al capital internacional. Pemex está, todos lo sabemos, en una situación muy difícil, no le puede pagar incluso a sus proveedores. ¿Pero cómo? La renta petrolera, ¿en dónde se nos fue? ¿En qué se nos fue? Tuvimos a Cantarell, uno de los super yacimientos, de los más grandes que había habido hasta ese momento. A lo mejor descubren otros en el futuro. ¿Qué se hizo de ese petróleo? A Pemex se le usó y se le exprimió al punto que sus utilidades, en algún momento, todas sus utilidades se fueron para el pago de impuestos. Claro, así, ¿cómo no va a estar la empresa en un problema como el que tenemos ahora? ¿A dónde va Pemex? ¿A dónde va el proyecto petrolero mexicano y a dónde va México? Eso es lo que pongo sobre la mesa. Yo creo que el tema... Adelante. Gracias, Leonardo. Hace un rato en el corte hablabas de que en el 38, sí, fue la clase política que era una lucha por la extracción de la renta y que la clase política fue la que encabezó el recuperar esa renta para los mexicanos. Y ya me quedé con esto de la renta porque en efecto lo hicieron como una renta, pero una renta para beneficio privado. No quiero decir del sector privado, quiero decir para beneficio privado de los políticos. Y cuando digo para beneficio privado de los políticos, estoy diciendo que lo usaron para no tener que cobrar impuestos, para no tener que modernizarse, para, en fin, una serie de cosas. Entonces, fue una apropiación privada de la renta, nada más que para la clase política. Hasta que, bueno, pues esto tronó. Y sé que aquí no hay acuerdo en esta mesa, hay algunos que estamos de acuerdo con que se haya permitido que entre el capital privado y otros no, pero lo que me parece inadmisible y que tiene que ver también con la gran decepción de los mexicanos con la gestión pública es que durante 3 años, hoy llega José Antonio González Anaya y hace un diagnóstico y dice, Pemex se puede salvar, ¿sí? Pemex puede ser una empresa productiva del Estado y vamos a hacer tales y tales cosas. Yo me pregunto si el PRI tenía ya la idea de permitir las asociaciones público-privadas nacionales o extranjeras, ¿por qué desde el principio la situación de Pemex hoy es peor que cuando comenzó Peña Nieto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué dejan durante 3 años a un director de Pemex que no hace un diagnóstico, no mejora la empresa, no nos dice la verdad, aumenta la deuda en el sentido de no pagarle a las empresas, a los fondos de pensiones, etcétera, y es 3 años después que mandan a un señor que creo que tiene credenciales para hacerlo, lo probó en la Secretaría de Hacienda, lo ha aprobado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero a 3 años y cacho de gobierno que nos vienen a decir esto cuando era el proyecto central de Enrique Peña Nieto. De ahí que
tengamos derecho a decir que la gestión de esta administración pues deja mucho que desear. Yo creo que la gestión de Pemex deja mucho que desear y todavía hace falta que nos expliquen muchas cosas. Una, ¿cuál es el papel del Consejo de Administración en todo esto? Es decir, tú puedes tener un director malísimo que te explique buena parte de los problemas que hoy tienes, pero dices, oiga, y estos señores se fueron de vacaciones 3 años o no vieron lo que ocurría. Lo segundo, y muy claramente, nos dicen ahora que tienen un colapso de caja porque los precios del petróleo están mal, pero hace 2 años los tenían a 70 y hasta $90 al principio del sexenio y estaba igual de mal. Entonces tú dices, oiga, no solo es un problema el dinero, sino cómo se lo gasta. Lo segundo es que el PRI nos contó la historia de que iban a modernizar Pemex, pero no iban a tocar al sindicato, o que lo iban a tocar, pero poquito, y que todos los privilegios que han, digamos, acumulado a lo largo de los años, que me permito recordar, no solo era para que los líderes sindicales vivan como Marajá, que viven como Marajá, era una fuente de financiamiento del partido. Recordamos Pemex Gate y un montón de contratos de deuda que se contrae a nombre de Pemex y en realidad usaban el dinero para otras cosas. No solo fue el supletorio durante años para no hacer una reforma fiscal, sino también para todas esas trapacerías. ¿Y qué dijeron? Pues en un año lo vamos a arreglar porque Romero de Champs es muy razonable. Pues no han arreglado nada y no entiendo cómo van a resolver Petróleos Mexicanos si no atienden eso. Como de paso tampoco veo, no sé ustedes, cómo van a resolver CFE si no tocan los privilegios de ese sindicato y todas las trapacerías que se cometen ahí. Y el tercer punto es un asunto de dinero. O sea, el presidente dijo, vamos a apoyar a Pemex y todos empezamos a temblar cuando nos dijeron la década de los 90 que íbamos a apoyar la privatización fallida de los bancos, seguimos pagando Fobaproa. Y yo nada más le agrego ceros, 100,000 millones le recortaron. Luego, le debe a los grandes, entre otros Halliburton, más de 100,000 millones. O sea, nada más para poner en contexto, la UNAM recibe 36,000 millones de subsidio federal. O sea, Pemex se cobra, nada más de esas deudas reconocidas eso. Y la tercera, y con esto termino ya para no alargarme, nos prometieron que con esta reforma, que era la madre de todas las reformas, incluso la política la pasaron para que esta aprobara, nos iba a dar no sé cuántos puntos de crecimiento. Y resulta que no solo no crece, sino que nos dicen, compatriotas, ahora vamos a tener que pagar más impuestos para rescatar todo eso. Estamos haciendo el peor negocio posible. Pues, y seguiremos así. Y voy a decir por qué. La semana pasada fue el aniversario de Pemex y hubo discursos, y en esos discursos el director de Pemex habla muy bien del sindicato y se refiere a su amigo Carlos Romero de Champs. Aquí mi amigo. Y su amigo, Carlos Romero de Champs, es el que le paga a la hija el uso de aviones privados para que vaya con sus mascotas, 2 perritos pequeñitos, para que no se inquieten ni se pongan nerviosos. Eso es lo que se tolera. Y no solo eso, sino que hubo un intercambio de acusaciones poco común en este gobierno entre el presidente y la iniciativa privada por la corrupción. Hubo un acto con una cúpula empresarial, en este momento no recuerdo el nombre del líder empresarial, que habló muy clarito y le dijo, señor presidente, en público, estamos hartos de la corrupción. Vamos, eso fue en pocas palabras, aquí y allá, nos está golpeando por todos lados y el problema es que no mejora. ¿Cuál es la respuesta del presidente? También hay corrupción en la empresa privada. Es decir, es una forma de evadir el problema. Por supuesto que hay corrupción en la empresa privada, y no solo en la empresa privada, en las universidades, hay partes de la sociedad corrompidas. Es decir, tenemos un problema grave. No se resuelve ese problema gravísimo señalando al otro, sino diciendo, vamos a tomar medidas para atacar la corrupción, por ejemplo, metiendo en la cárcel o haciéndole una auditoría en serio a Duarte, el gobernador de Veracruz. Cada año, O a Lozoya. o a Lozoya o Emilio Lozoya, y coincido contigo, ¿dónde estaba el Consejo de Administración de Pemex? No que iba a ser tan independiente y que nos iba a garantizar que ya no iba a pasar las tonterías o las corrupciones previas. Pues nada de eso hacen, están simplemente señalando, bueno, ustedes no me digan porque ustedes también son corruptos. Y entonces, ¿en dónde va a empezar el combate contra la corrupción?
El director de Pemex habla de su amigo Romero. ¿Desde cuándo serán amigos? Porque acaba de entrar el director, qué rápido hicieron una amistad. Esas son, para usar el nombre de una obra literaria famosa, las amistades peligrosas. Son peligrosísimas. Pero el punto central es que en algún momento toda la renta petrolera era para el Estado mexicano, en principio representante de todos nosotros, nuestros intereses. La renta petrolera es simplemente la diferencia entre lo que cuesta extraer un barril de petróleo y lo que se vende en ese barril en el mercado. Y puede ser enorme esa renta petrolera. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que aceptarse que viniera la empresa privada? ¿Por qué tenemos que aceptar que esa riqueza natural sea compartida su renta? Dicen, es que va a modernizar Pemex. ¿Qué no se pudo haber modernizado por sí mismo si tenía una enorme capacidad para hacerlo? Durante un tiempo fue el dueño de la renta, tenía una tecnología de punta, venían a aprender de otras partes al Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Qué es lo que hace que tengamos que compartir la renta con los privados extranjeros y mexicanos? Esa es una historia realmente triste, catastrófica, en donde la clase política, desde López Portillo, cuando se volvió a hacer a México exportador en grande de petróleo, por salvar el régimen, por salvar la economía que no quiso transformarla, entonces se usó a Pemex. Y de ahí en adelante estamos en esta situación. Ahora sí, ya quieren usar esa renta, compartirla con el sector privado para salvar lo que queda. Pero la historia donde hemos llegado es una historia de realmente de infamia en los últimos años. Yo, Lorenzo, diría que el problema de Pemex y de otras petroleras en el mundo no es la estructura de la propiedad, no es si está en manos públicas, está en manos privadas o está en una combinación de ambos. El tema de la corrupción que estaba mencionando ahorita Sergio Aguayo, el tema de la corrupción estuvo presente durante todo el tiempo que estuvo nacionalizada el petróleo, ¿sí? Desde el 38 hasta el año antepasado, ¿sí? Y yo creo que estará también cruzada por la corrupción ahora que estuvo. El diferencial entre el precio del barril, ¿sí?, y a lo que lo vendemos, sí puede ser mayor o menor, pero el problema es cómo se usa, cómo la hacemos más productiva y cómo se usa. A mí no me garantiza que lo privado lo va a hacer mejor, tal y como lo acaba de decir Sergio, pero tampoco el que esté en manos de una clase política como la que ha estado nos garantizó nada. ¿Cómo la ven ustedes? Pues yo la veo como un motivo más de indignación ante un gobierno sin voluntad para combatir la corrupción, porque si el presidente acusa al sector privado de ser corrupto, ¿por qué quiere privatizar Pemex? Vamos, ¿por qué lo entrega? ¿Por qué se los entrega si son corruptos? Buen punto. En principio, el que una empresa sea pública no tiene por qué ser corrupta. Y si no es corrupta, puede ser una muy buena empresa. Pero en fin, se nos acaba el tiempo. Espérenos para el siguiente tema. Y desgraciadamente, hablando de corrupción, vamos a un caso más de este mal que está carcomiendo a la sociedad. Digo está carcomiendo a la sociedad porque a la clase política ya la carcomió hace mucho tiempo. Y regresamos con el caso Moreira, que se trató infructuosamente de mandar a la congeladora. Pues nos amanecimos, durante el fin de semana, pero en particular hoy, con la noticia de que España revive el caso Moreira e incluso plantea pues acusaciones graves por haber congelado, porque un juez, Jorge Pedraz, el que originalmente había acusado a Moreira de pues tener nexos a través de Baltasar Garzón con el PRI, y habría allí una hebra que sacar para ver por qué repentinamente un juez como Pedraz, que fue tan duro contra Humberto Moreira, que le quitó incluso el pasaporte, que le dictó prisión preventiva
con un expediente relativamente sólido, de repente se echa para atrás, lo saca de la cárcel y una semana después regresa el pasaporte. No sabemos, no conocemos bien el expediente, a lo mejor no estaba sólido, pero hoy amanecemos con esta nueva noticia gracias a las investigaciones que se han hecho en Texas sobre lavado de dinero. Los delitos que presuntamente cometió el exgobernador de Coahuila, se dividen en dos: aquellos que se pueden procesar en España, ¿sí? Que es lavado de dinero y no me acuerdo cuál es el otro, y los que se cometieron delincuencia organizada, y los que solamente se pueden juzgar porque es la jurisdicción en México. En México se archivó el expediente, incluso la defensa de Moreira dice, oigan, a mí no me pueden juzgar, aquí estoy ya exonerado, y no hemos sabido nada más de ese caso, inadmisiblemente, cuando tenemos supuestamente una clase política de los tres partidos comprometidas con el combate a la corrupción. En España revive el caso y, como en muchos otros casos, es muy posible que nos venga de fuera, ¿sí? La democratización, la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, etcétera. Son las presiones externas las que están llevando a Como México. tú dices, no conocemos bien el expediente, pero hay ciertos movimientos que son inusuales en el ámbito político-diplomático. España es un país pues, muy cercano al gobierno de México, probablemente de los bilateralismos, después de Washington, Madrid sea el más importante, y durante años hay una relación tremendamente pragmática por todas las cosas que están en juego. Pragmática desde lo económico hasta lo político. No es usual que desde un país con el que tienes esa relación tan fuerte, de pronto se empiecen a filtrar al periódico más influyente de España, el país que tiene circulación amplia, que el gobierno de México presionó de manera directa para que liberaran a Moreira. O sea, eso no nos enteramos porque Moreira nos lo haya dicho o haya habido una declaración oficial. O sea, claramente en Madrid, en alguna parte del poder de la capital de España, hay una molestia terrible por la forma en que México procedió para defender a Moreira. Y estas cosas, yo no diré que los chantajearon o los presionaron, porque no sé qué verbo sea el apropiado, pero claramente los españoles te están soltando poco a poco información. Primero fue el reportaje completo del País, dando santo y seña de quienes fueron a ver a Moreira, cómo lo apoyaron, y claramente hay algo ahí de, digamos, presión política, a lo que agrego el nombramiento de algún cónsul en Barcelona, que no sé si esté vinculado o no, pero claramente te genera una molestia diciendo, a ver, nuestro socio y amigo privilegiado en todos los ámbitos de pronto nos está haciendo algunas propuestas o algunas, digamos, sugerencias que claramente los tienen molestísimos. De otra manera, solo lo juzgo por los resultados, no te explicarías todas estas revelaciones. Y la presencia de Baltasar Garzón, eso me deja un poco asombrado. Es el juez que parecía el héroe dentro de España y de América Latina en contra de las grandes violaciones de los derechos humanos, en contra de Pinochet. Y ahora se nos dice que en el 2011 era asesor de Peña Nieto. Hay otras grandes figuras españolas que parecían comprometidas con los intereses populares, como Felipe González, que resulta que son asesores de personajes mexicanos que tienen mucho dinero. Entonces, aquí en concreto son los tentáculos, no tanto del PRI como del gobierno mexicano, que puede, eso es lo que sugiere la noticia de hoy, que Baltasar Garzón se movió por esos tentáculos, lo empujaron. Alcanzó esto, a librar a Moreira, que venga a México, y luego el Poder Judicial español, sentido por esa intromisión en su independencia, es el que está filtrando las informaciones que hoy nos están viendo, que la complicidad y la complejidad de los tejidos corruptores es enorme y que no deja títere con cabeza. Una hipótesis explicativa de esto, de lo que está pasando. Después de, bueno, México se relacionó con la España republicana durante muchos años, pero en la medida que se fueron normalizando las relaciones con José López Portillo, hubo una tendencia a privilegiar la relación con las grandes empresas y los grandes intereses
que en España buscaron expandirse hacia América Latina. Es decir, los grandes capitales españoles se vienen a América Latina porque España quería ser el puente entre Europa y América Latina. Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, se les hizo fácil meterse con el México corrupto, y lo que podemos observar, si vemos al Grupo Riu, por ejemplo, en Quintana Roo, una cadena hotelera que ha devastado el medio ambiente, o HL, que se ha dedicado a hacer negocios de dudosa ética con el Estado de México y con otros, con el gobierno de Marcelo Ebrard, en fin. Pero en España también, así como hay una vertiente corrupta en la cual desafortunadamente está Baltasar Garzón, y lo digo con todas sus letras, tengo más evidencia que sacaré más adelante, lo mismo le pasó a Rigoberta Menchú, se corrompió, se corrompieron por el dinero fácil, por las facilidades, porque el sistema político mexicano es muy corruptor. Pero España también tiene una veta de honestidad y de instituciones que están luchando contra esa España. Hay mayor capacidad instalada para defender la ética y la honestidad en España que lo que hay en México, como hipótesis de trabajo. Me parece espléndida. Perdón, ¿terminaste? No, lo que estamos viendo es el choque. El choque a veces contradictorio, porque el país a veces se respalda a los negocios y a veces respalda porque el país periódico. El país periódico, sí, perdón, el país del cual hablabas. Esa es la hipótesis de trabajo que quería anunciar. Mira, me parece espléndida y además, coincido con ella y voy a dar un dato más que me hace, digamos que robustece tu hipótesis, que es que la justicia española, a lo mejor los gobiernos se están poniendo aquí de acuerdo y la intromisión de México no les gusta, pero cedieron, etcétera, pero allá abajo en el Poder Judicial, y eso es lo que me llama la atención, de que sí tienen instituciones, pues metieron a la cárcel no a Moreira, o lo metieron, lo sacaron, pero ahora agarraron también al empresario que está supuestamente, presuntamente coludido con Moreira, este señor que le apodan el mono, Muñoz, no me acuerdo, ¿Muñoz? Muñoz. A ese sí lo metieron a la cárcel, porque por ese no se va, digamos, a rasgar las vestiduras el gobierno de México. Por Moreira sí, porque, bueno, pues Moreira fue, recuerden ustedes, el primer gobernador que destapó y orquestó, ¿sí?, el empuje de Peña Nieto cuando dejó de ser gobernador para la presidencia, ¿no? Yo, por supuesto, no meto las manos al fuego por nadie y creo que puedes tener una biografía polémica como la de Baltasar Garzón. Fue el hombre que procesó a Pinochet, que luchó contra ETA y al mismo tiempo fue expulsado del cuerpo. Hay que recordar que la propia Audiencia Nacional, por financiamiento que recibía de un banco muy importante, pero no me extiendo. Su trayectoria habla por él. El tema de fondo es qué le pudo haber pedido México a España para que estén irritados de esa manera, porque finalmente aquí hay un cobro de facturas, o sea, no hay manera de eludir que la dosificación de información, igual que se comportan nuestros vecinos, como van dando a conocer ciertas cosas y cómo se aproximan a un fenómeno, claramente hay una irritación en Madrid por la forma en que el gobierno mexicano procedió para liberar a Moreira. Para mí el tema central está en... ¿Y si no es un chantaje, perdón? Bueno, chantaje o presión, dije, no sé cuál sea el verbo que se ajuste mejor al tema, pero para mí el tema central, Sergio, es por qué el gobierno mexicano gasta tanto, o sea, finalmente está diciendo, a ver, voy a hacer una presión de Estado sobre un amigo, un país con el que tengo una relación privilegiada, para que liberen a un tipo, y me pregunto, bueno, aparte de la simpatía que puedan tener con Moreira, ¿qué demonios hay detrás? O sea, el financiamiento de la campaña del 12, o cuál es el tema que puede llevar. O sea, finalmente está razonando casi como Richelieu con Milady, ¿no? O sea, usted haga lo necesario, pero ese me lo libera. Cuando el costo que está pagando el Estado mexicano es enorme. Y subrayo lo del bilateralismo con España. Lo estás haciendo con un país que es muy amigo. O sea, no le estás pidiendo a un país con el que te importa un pepino enemistarte o que te puedan exhibir. Por tanto, eso me resulta francamente... Y se le hace la presión a un país que es capaz de poner en el banquillo de los acusados a la familia real. Quiere decir que tiene una capacidad instalada la justicia española para poner a la infanta misma
contra las cuerdas y sin embargo deja escapar a Moreira. Quiere decir que la presión debió de haber sido muy fuerte y lo que Moreira debe de saber sobre el gobierno actual debe de ser importantísimo. Bueno, pues quizá como ocurre con los prófugos o con los testigos protegidos o con esos, dice, a ver, señores, sí, si yo canto, aquí nos vamos muchos, no me voy yo solo, que es típico de la delincuencia organizada, de dilo, la hombre. política mexicana. Sí, ¿no? estamos frente a pactos entre delincuentes, porque una de las reglas de la complicidad es que Pues claro, involucras en el delito a los demás para poderte proteger. te tienen de rehén. Si es el caso, si la Moreira hipótesis es cierta, pareciera tener de rehén al gobierno actual, que a su vez iría con España, con Rajoy, para decirle, pues mira, Ayúdame con X, eso. Y, o a través de- Z, pero échame la mano con... esperamos no tener razón. A mí no me gustaría ver Todas son al hipótesis de presidente, sí, rehén de nadie, la verdad. Pero en fin, eso es lo que a uno le gustaría. Nos vamos a corte, regresamos en unos minutos. En los últimos días, el Valle de México ha tenido una serie de días catastróficos en materia ambiental, pero no vamos a hablar propiamente del problema que eso plantea, sino de lo que está detrás. E institucionalmente constatamos que hay una catástrofe organizativa. Lo que antes era la Comisión Metropolitana, que era la que regulaba el tema de no circula, desapareció al inicio de esta administración. Además, y crearon una cosa que se llama un Consejo de la Megalópolis, que al parecer pues tiene un nombre pomposo, pero no coordina absolutamente nada. Hoy tenemos una serie de problemas porque las entidades que convergen en el centro del país tienen políticas ambientales diferentes, bueno, tienen políticas variadas en términos también de lo que son los estándares en las verificaciones, y además se ha cruzado una decisión de la Suprema Corte que lo que hizo fue flexibilizar un no circula que fue aplicado a medias por el gobierno de la ciudad. Tenemos pues una catástrofe organizativa desde el punto de vista político, porque cada entidad federativa, a pesar de que se toman muchas fotos en la CONAGUA y se abrazan, los políticos, no hay una, digamos, coordinación efectiva para los temas que tienen que ver con pues un asunto tan sensible como el aire que respiramos. Y déjenme agregar una cosa, con la basura que desechamos, porque en el momento en el cual Mancera utilizó como elemento, digamos, como arma arrojadiza en contra de Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, el tema de los estándares ambientales, el gobernador le dijo, pues ya no te recibo tu basura, y a los 2 días nuestro jefe de gobierno aparece en la foto con el secretario federal de Medio Ambiente dándose literalmente el abrazo de Acatempan. Pero sí tenemos un problema no solamente político, sino organizativo en el fondo, que vale la pena analizar. Hay ahí un punto que quisiera agregar. Un boletín que saca la Suprema Corte en medio de la crisis, que me aclaró muchas cosas. Lo que dice el boletín, fue muy discreto, es, un momento, señores, nosotros amparamos solamente a los que se ampararon, a unos cuantos. De ninguna manera dijimos que se flexibilizaba para todos los coches viejos, sino los coches viejos tenían que pasar por el procedimiento de verificación cero. Y lo que hizo Miguel Ángel Mancera fue, en un arranque de populismo, decir, pues para todos los coches viejos que circulen. En pocas palabras, estamos ante un acto de populismo, según lo entiendo yo, puedo estar equivocado, pero... Yo nada más agregaría, pues digo, si es un acto de oportunismo, pero acuérdate que Morena y el PAN, los dos partidos, estaban haciendo campaña en contra de esa medida de Mancera y tenían media ciudad colapsada. Dijo, pues yo ya no me echo la bronca política. O sea, agregaría... A ver, ¿por qué? Explícamelo. Morena y el PAN hicieron campaña en contra de la decisión de Mancera de endurecer el no circula, pero campaña de tener insurgentes parados. Entonces Mancera, una vez que viene el fallo de la Suprema Corte, dice, pues si tengo políticamente un desastre, estos señores me dicen que se amparan, mejor lo suelto, con las consecuencias que hoy vemos. Claro. Bueno, por consideraciones políticas, sí, entonces claro. Sí, ¿qué es lo que qué es lo que yo veo? Y en efecto hemos tenido, hoy salía también las mediciones, en estos 3 meses del primer año
del 2016 hemos tenido 11 días, ¿sí?, relativamente limpios, y el resto han sido, hay veces que no avisan de las contingencias ambientales, ya es cuando les llega el agua al cuello cuando las avisan. Pero creo que lo que le está pasando a Mancera, y así están también las encuestas, en donde cae y cae y cae, es un problema a través de gestión pública y de administración. El señor Mancera aparece en todos los actos públicos, es una gran figura, como ahorita acaba de decir, sacándose la foto en eventos sociales, políticos, económicos, con la élite, etcétera. Yo lo que estoy viendo es que, no sé, me imagino que tiene una maqueta de la Ciudad de México y es su jueguito, ¿no? Y entonces en esta maqueta de la Ciudad de México hace y deshace. Ah, mira, aquí vamos a desarrollar la ciudad de las científicas. Ah, mira, y aquí me latió porque me dijo tal empresario, vamos a desarrollar las Nuevas Granadas. No hay vialidades, no importa, no hay agua, tampoco importa. Oiga, no pueden caber ahí 200,000 viviendas, no importa, ¿sí? Y entonces, la rueda de la fortuna. A la rueda de la fortuna, que es menor. Ahora vamos a hacer las ciclopistas, sí, pero no le da, y vamos a hacer y no circula, y no ha habido un peso para transporte público. Yo estoy de acuerdo que hay que cambiar, que ya no hay que tener estacionamientos, que la gente camine, no sé cómo vamos a caminar. Si yo voy, como me invitan al Instituto de Investigaciones Jurídicas a dar una conferencia, ¿cómo me voy a ir, no? Pero bueno, no invierten nada. Y claro, lo he hecho muchas veces, sí, pero juega con su maquetita y, como todos los anteriores, no hay ninguna planeación estratégica para la ciudad y ninguna previsión. Lo del medio ambiente, llevamos décadas hablando de que algo se tiene que hacer para limpiar el ambiente, y no es nada más los vehiculares, ¿no? Le digo, el problema, aunque sí es la principal fuente. Y no hacemos ninguna planeación hasta que nos estalla la crisis, y entonces sí viene la feria de las culpas. Eso que acabas de decir, María Amparo, es una manera de definir al no estadista. Sí, y no al político. Lo que estábamos pidiendo, lo que estamos y seguiremos pidiendo es un estadista en vez de políticos. Y el estadista tiene como característica central que toma grandes decisiones que le van a costar a él. Y que en el momento en que está en el poder le van a redituar cero. Le van a costar acusaciones, etcétera. Y en el largo plazo, para la sociedad, para el conjunto, pueden resolverle un problema. Pero se necesita eso, la decisión de dejar de lado la popularidad instantánea y presentarle a la sociedad de frente este problema, como los chinos también lo tienen ahora, y como India, somos en eso hermanos. Estamos ahogándonos en Pekín, en Nueva Delhi, en la Ciudad de México, en Santiago de Chile es la otra. Vamos a desarrollar algo completamente distinto, va a costar mucho trabajo, dinero, y va a requerir muchos años. No lo voy a ver yo, pero lo tengo que iniciar yo. Y espero que la sociedad me apoye en esto. Nos apoyemos mutuamente. Y ya el que lo concluya, será dentro de 5, 10 años, un transporte público que se hagan todo, ya no nada más metros, sino trenes en la superficie, teleféricos, lo que sea, pero una gran decisión y explicada, porque yo creo que tontos espero, no somos, y podemos entender un sacrificio presente en función de un proyecto futuro. Yo creo que hay un problema político y otro, digamos, de diseño institucional, que es al que me quiero referir. Sí. Lo político, pues esta ciudad ha tenido jefes de gobierno designados y electos muy poderosos. Pienso en Manuel Camacho, en López Obrador, el propio Marcelo Ebrard. Eran gente que desplazaba mucha agua y podían defender los intereses de la ciudad, porque al mismo tiempo defendían los propios. Pero ahora nos damos cuenta, cuando tienes un jefe de gobierno con menos perfil político o con menos interés de defender la ciudad, que
el entramado institucional hace agua y tú dices, a ver, oiga, ¿hay coordinación para los temas de verificación? No. ¿Hay coordinación para los temas de basura? Tampoco. ¿Hay coordinación para lo del metro? Ya tuvimos en una semana las 2 tomas. Dijo, está cancelada la obra del metro. Después fue con Videgaray y con no sé quién, dice, no, ya vamos a hacer la ampliación. Y uno dice, oiga, el tema del transporte público, la basura y el aire que respiramos, perdón, no es ni de derecha ni de izquierda, no es ni panista, ni perredista, ni panista. Yo creo que es de recibo que digamos, queremos una instancia técnica que vigile eso, que le dé continuidad a las obras del metro y no dependa de, el secretario de Hacienda hoy está contento con el jefe de gobierno, entonces va a haber ampliación de la línea A. Y si se llevan bien Erubiel y Mancera, entonces vamos a tener homologación en las verificaciones. Yo creo que hay que plantear esto con toda seriedad y decir, esto es un desgarriate. Y el proceso constituyente debería entrar, entre otras cosas, a eso y no reproducir buena parte de toda esta palabrería pueblerina y plumbea sobre lo que viene en la Ciudad de México. Me gustó el bautizo que acabamos de observar esta noche, que María Amparo calificó al jefe de gobierno como el señor de la maquetita. ¿Así correcto? O el señor de la maqueta. Pero nos falta que bautices al otro señor, al señor de las negaciones, Erubiel Ávila, porque cuando hablamos del Distrito Federal estamos refiriéndonos a 8 millones de un conjunto de 22 millones. Nos faltan 14 millones de personas y ahí tenemos a un señor, Erubiel Ávila, priista, que no hace nada o no se muestra en disposición de reconocer ni los asesinatos de las mujeres, ni el desorden urbanístico, ni la corrupción, ni absolutamente nada, pero yo reconozco que el señor de las negaciones tiene poco caché, poca fuerza. María Amparo, ayúdame. No, pues porque va arriba en las encuestas para Erubiel ser Ávila presidencial. ¿Será Yo digo, se me ocurre como hipótesis, como tú dices. Entre el señor de la maqueta y el señor de las negaciones, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, de momento nos vamos a despedir e invitar a nuestro auditorio a que tenga una Semana Santa inolvidable y nos vemos aquí el próximo lunes en el Primer Plano. De verdad, muchísimas gracias por su atención.